Los niños del vecindario la llamaban la mujer corredora. A las 6:15 en punto cada mañana, lloviera o hiciera sol, Lucía Méndez corría por la calle Jacarandas, su coleta castaña rebotando con cada zancada decidida. Hoy no era diferente, salvo por el teléfono que apretaba en la mano como si fuera un salvavidas. Miró la pantalla por quinta vez en menos de 5 minutos, releyendo el mensaje que había enviado a las 5:38 de la mañana al nuevo número de su hermana. Ceci, los gemelos tienen fiebre otra vez. No podré ir a la oficina hoy. Necesito reprogramar la junta con el señor Rodríguez. Por favor avísales a todos. La respuesta llegó 3 minutos después, pero no era de Cecilia. Número equivocado. Pero suena grave lo de los gemelos, ¿necesitas ayuda? Lucía escribió una disculpa apresurada, avergonzada, y metió el teléfono a su bolso. Otro comienzo caótico para otro día imposible. Ser madre soltera no era para cualquiera, y tampoco lo era mantener a flote su pequeña firma contable mientras criaba a 2 gemelos de 5 años. Al doblar la esquina hacia su casa, Lucía notó algo inusual estacionado frente a su modesta casa de 2 recámaras, una limusina negra y reluciente, con el motor encendido, ronroneando suavemente en la tranquilidad de la mañana. Un hombre alto, impecablemente vestido con un traje elegante, estaba de pie al lado, mirando su reloj. Lucía redujo su paso hasta detenerse. Los niños del vecindario habían dejado de andar en bicicleta para mirar. La señora Rojas, que regaba sus bugambilias, también se detuvo. Nadie tenía una limusina en esa zona obrera de Iztacalco. ¿Señorita Méndez? El hombre se acercó con cortesía profesional. Sí. Lucía se tocó instintivamente la coleta despeinada. Mi nombre es Ramírez. Me han enviado para asistirla hoy con sus hijos. Le extendió una tarjeta de presentación que solo decía: Alejandro Duarte. Duarte Inversiones Globales. El estómago de Lucía se encogió. Debe haber un error. No conozco a ningún Alejandro Duarte. La expresión de Ramírez se mantuvo neutra. El señor Duarte recibió su mensaje esta mañana sobre sus gemelos. Me pidió que la trajera junto con ellos a su residencia. Dijo, y cito, tenemos que hablar sobre los gemelos. El mundo se le volcó de lado. Alejandro Duarte. El Alejandro Duarte, el multimillonario reservado cuya cara aparecía de vez en cuando en revistas de negocios. El hombre que convirtió una pequeña startup tecnológica en un imperio global. Esto es absurdo, dijo Lucía, retrocediendo. Solo mandé un mensaje equivocado. El señor Duarte fue muy insistente, señorita Méndez. Rara vez se involucra en asuntos personales, pero mencionó específicamente los nombres de sus hijos, Emiliano y Elena. Lucía se congeló. Nunca había mencionado los nombres de sus hijos en el mensaje. También mencionó que Emiliano es alérgico a la penicilina y que Elena aún duerme con el elefante de peluche que le falta un ojo. Un escalofrío recorrió su espalda. Todos esos detalles eran correctos, terriblemente correctos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo saben todo esto sobre mis hijos? La expresión de Ramírez se suavizó ligeramente. Señorita Méndez, entiendo su preocupación. Trabajo para el señor Duarte desde hace 15 años. Es un hombre intensamente reservado, pero le aseguro que no tiene malas intenciones. Simplemente dijo que la coincidencia era demasiado significativa como para ignorarla. ¿Qué coincidencia? Eso no me corresponde explicarlo a mí. El señor Duarte ha dispuesto que haya un pediatra en su residencia para los gemelos. También supo que planeaba faltar al trabajo hoy, así que contactó a su oficina. A Lucía le dio vueltas la cabeza. ¿Contactaron a mi oficina? Lo hizo el señor Duarte.
Habló con Cecilia y le explicó que no estaría disponible. También reprogramó la cita con el señor Rodríguez para el próximo martes. La mención de su hermana y su cliente por nombre propio fue otro golpe que la hizo tambalear. ¿Cómo podía un multimillonario que nunca había visto saber tanto sobre su vida? No voy a subir a ese coche con mis hijos, dijo Lucía con firmeza, aunque la voz le temblaba. Ramírez asintió. Lo entiendo perfectamente. El señor Duarte anticipó su rechazo. Le entregó un sobre sellado. Me pidió que le entregara esto si se negaba. Lucía abrió el sobre con los dedos temblorosos. Dentro había una nota escrita a mano en un papel de calidad, color crema. Lucía. Entiendo tu cautela. El mundo puede ser peligroso para una madre soltera. Hace 16 años hice una donación a una clínica de fertilidad en la Ciudad de México. El mensaje mal enviado de esta mañana no fue coincidencia. Las fechas de nacimiento coinciden. Debemos hablar. Si lo prefieres, puedo ir yo a tu casa. Alejandro Duarte. Lucía dio un paso atrás, con los recuerdos de la clínica, del número de donante que había elegido, del nacimiento de los gemelos, regresando de golpe. Nunca había esperado conocer la identidad del donante. Nunca lo había querido. Había construido su vida sin necesitar saberlo. ¿Señorita Méndez? ¿Se encuentra bien? Preguntó Ramírez, acercándose un paso. Necesito revisar a mis hijos, susurró Lucía. Por supuesto, la espero aquí, respondió Ramírez. Lucía entró a toda prisa, la mente hecha un torbellino. Su niñera, la señora Morales, levantó la vista desde donde leía un cuento a los gemelos, ambos con las mejillas sonrosadas por la fiebre. Mami. Gritaron al unísono, sus caritas iluminándose a pesar de la enfermedad. Hay un carro grandote afuera, exclamó Elena. Con chofer, añadió Emiliano. Lucía se arrodilló junto a ellos, estudiando sus rostros como si los viera por primera vez. La mandíbula firme de Emiliano, la mirada analítica de Elena, rasgos que nunca había podido vincular a nadie, pero que siempre le parecieron únicos. ¿Cómo se sienten, mis amores? Preguntó, tocándoles la frente. Caliente, dijo Emiliano. Guácala, agregó Elena. La señora Morales le pasó el termómetro a Lucía. 38.3 grados centígrados los dos. Igual que hace rato. El celular de Lucía vibró con un mensaje del número desconocido. Tus hijos necesitan atención médica. Tengo al mejor pediatra de Ciudad de México esperando. Sin compromisos. Solo ayuda para los gemelos, por favor. Lucía miró a sus hijos, luego a la casa modesta por la que tanto se esforzaba en pagar, al montón de facturas médicas acumuladas en el mostrador desde la última enfermedad de los niños. Pensó en el día de trabajo perdido, en los clientes que podría perder, en el hilo financiero tan delgado sobre el que caminaba cada día. Después miró hacia la limusina, aún esperando pacientemente en la banqueta. Señora Morales, ¿me ayuda a vestir a los niños? Vamos a ver a un doctor. 20 minutos después, Lucía iba sentada rígidamente en el interior lujoso de la limusina, con un gemelo a cada lado. Ambos miraban con los ojos muy abiertos la opulencia del vehículo. Mientras el auto se alejaba de la acera, no podía quitarse de encima la sensación de que acababa de tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. La limusina se incorporó a la autopista rumbo a Lomas Altas, una de las zonas más exclusivas de la ciudad, donde vivían los más ricos. Hacia un hombre que decía tener un vínculo con sus hijos en el nivel más fundamental. Hacia respuestas que Lucía jamás había pensado en buscar. El auto serpenteaba por las colinas, revelando mansiones cada vez más extravagantes tras rejas decoradas y altos muros de seguridad.
Lucía abrazaba a sus hijos, sus pequeños cuerpos irradiando calor febril. Elena apretaba contra su pecho a Valiente, el elefante de peluche con un solo ojo, mientras Emiliano pegaba la cara al vidrio polarizado, distraído por un momento del malestar al ver pasar las casas gigantescas. «¿Aquí viven las princesas, mami?», susurró Elena. «No, mi amor. Aquí vive gente con mucho dinero», respondió Lucía, tratando de mantener la voz firme, aunque dentro de ella reinaba una tormenta. Ramírez le sostuvo la mirada a través del espejo retrovisor. «La casa del señor Duarte está justo adelante». El auto redujo la velocidad ante una entrada sobria, al menos en comparación con los portones ostentosos que ya habían pasado. Una simple placa con la palabra Altavista era la única identificación. Las rejas se abrieron en silencio, revelando un camino privado flanqueado por viejos ahuehuetes que parecían más antiguos que la ciudad misma. Lucía esperaba algo imponente, quizás una moderna estructura de vidrio o una mansión estilo europeo. Pero lo que emergió fue una enorme residencia tipo cabaña, construida con madera de cedro y piedra volcánica, perfectamente integrada al entorno, como si siempre hubiera estado ahí. «Parece una cabaña elegante», comentó Emiliano, con su entusiasmo habitual opacado por la fiebre. Ramírez estacionó bajo un pórtico cubierto. «El señor Duarte la diseñó él mismo. Valora la privacidad y la sencillez». Lucía estuvo a punto de reír ante la palabra sencillez aplicada a lo que debía ser una propiedad de $20 millones. Pero los nervios atraparon la risa en su garganta. La enorme puerta principal se abrió antes de que pudieran tocar, revelando a una mujer de unos 60 años, de cabello plateado y ojos amables. «Soy Rosario, la ama de llaves. Pasen, por favor. El doctor los espera en el Salón del Sol». Lucía se detuvo en el umbral. La magnitud de lo que estaba haciendo la golpeó de pronto. Estaba entrando a la casa de un desconocido, un hombre poderoso que afirmaba tener un lazo biológico con sus hijos. Cada instinto le gritaba que se alejara. Pero los niños necesitaban atención médica. Y había algo en aquella nota escrita a mano que se sentía sincero. Rosario pareció entender su duda. «Está bien, querida. He trabajado para el señor Duarte por 20 años. Es un hombre peculiar, pero es bueno. Aquí sus hijos estarán bien cuidados». El interior era sorprendentemente cálido y acogedor. Techos altos con vigas expuestas, paredes llenas de libros y muebles cómodos que claramente se usaban. Nada de mármol frío ni minimalismo estéril. Solo un lujo pensado para vivir, no para presumir. Un hombre distinguido, de cabello entrecano, se levantó de un sillón en una sala iluminada por el sol, con vista a un jardín japonés. «Señora Méndez, soy el doctor Reynoso. Vamos a revisar a estos pequeñitos». El examen fue minucioso y muy gentil. El doctor Reynoso revisó los oídos, la garganta y el pecho de los gemelos, hablándoles directamente con respeto, en lugar de hablar sobre ellos dirigiéndose solo a Lucía. «Un caso clásico de amigdalitis», concluyó. «Traje antibióticos, pero entiendo que Emiliano es alérgico a la penicilina». «Sí», confirmó Lucía, aún desconcertada por lo mucho que esta casa parecía saber sobre su familia. «Traje alternativas», la tranquilizó el doctor Reynoso, abriendo su maletín médico. «Esto debería bajarles la fiebre en unas horas. También traje ibuprofeno infantil para que se sientan mejor». Mientras el doctor administraba las primeras dosis, Lucía finalmente hizo la pregunta que le ardía en el pecho desde que había llegado. «¿Dónde está el señor Duarte?». Marta cruzó una mirada con el doctor. «Está en su despacho. Pensó que tal vez quisiera usted un momento para acomodarse antes de verlo». «Quiero verlo ahora», dijo Lucía, con una firmeza que no sentía del todo. «Los niños estarán bien con el doctor unos minutos».
Por supuesto, asintió el doctor Reynoso. Justo iba a sugerir que descansaran un poco aquí en el sofá. Marta preparó algunos cuentos infantiles y actividades tranquilas. Elena levantó la mirada con los ojos brillantes por la fiebre. ¿Podemos quedarnos aquí un ratito, mami? Estoy cansada de estar enferma en casa. Ese comentario inocente le dolió a Lucía más de lo que esperaba. Era un recordatorio de lo limitada que era su vida en esa casa pequeña, con muebles de segunda mano y un techo que nunca dejaba de gotear. Aquí, rodeada de un lujo silencioso, hasta estar enfermo parecía algo más llevadero. Solo un rato, cedió Lucía, acariciándole el cabello. Necesito hablar con el señor Duarte. Marta la condujo por la casa, pasando por habitaciones llenas de arte y objetos dignos de un museo, que sin embargo no resultaban ostentosos, sino que se integraban naturalmente al diseño orgánico del hogar. Se detuvieron ante una puerta pesada de madera. Lo está esperando, dijo Marta, tocando suavemente antes de abrir y retirarse discretamente. El despacho estaba rodeado de estanterías llenas de libros y mapas. Un gran escritorio miraba hacia unos ventanales que iban del piso al techo, con vista al río Lerma. De espaldas, frente al cristal, estaba una figura alta. Gracias por venir, dijo sin darse la vuelta. Su voz era profunda y mesurada, con la articulación precisa de quien piensa antes de hablar. ¿Cómo están los gemelos? Tienen amigdalitis. Su doctor los está atendiendo, respondió Lucía, sin moverse de la entrada, los brazos cruzados sobre el pecho como escudo. ¿Cómo sabe tanto sobre mis hijos? Alejandro Duarte se giró al fin. Tenía poco más de 50 años, con cabello oscuro salpicado de canas en las sienes y unos ojos azules penetrantes que hicieron que el corazón de Lucía se detuviera por un instante. Eran los ojos de Emiliano. No solo el color, sino la intensidad, esa forma de observar como si comprendieran todo. Lo sé desde que nacieron, dijo simplemente. La rabia cruzó el rostro de Lucía. Eso es imposible. La donación fue anónima. Elegí específicamente un donante anónimo. Para ti, sí, asintió él. Pero la clínica guarda registros. Señaló una silla de cuero. Por favor, siéntate. Esta conversación será difícil de sostener de pie. Lucía se mantuvo firme donde estaba. ¿Estás diciendo que nos has estado vigilando por 5 años? Eso es acoso. Es ilegal. Una sombra pasó por el rostro de Duarte. No los he estado vigilando. He respetado tu privacidad y tu decisión de mantener el anonimato. Solo me mantuve informado sobre su salud y bienestar. Nada invasivo. ¿Y esperas que te crea? ¿Un multimillonario le manda un mensaje por error a la madre de sus hijos biológicos? La voz de Lucía se elevó. ¿Qué clase de coincidencia es esa? No fue una coincidencia, admitió, sentándose detrás de su escritorio, como si quisiera poner distancia entre ellos, y ella se dio cuenta, trataba de que se sintiera segura. He tenido tu número por años, por si surgía una emergencia. Nunca lo había usado. Nunca lo pensé usar. Pero cuando recibí tu mensaje esta mañana, hizo una pausa, sentí que era el destino. ¿Destino? Repitió Lucía, con frialdad. ¿O manipulación? El rostro de Duarte se mantuvo sereno, pero algo se movió en esos ojos azules tan familiares. Entiendo tu sospecha. En tu lugar, sentiría lo mismo. Pero te lo aseguro, jamás he intervenido en sus vidas. Solo observé desde lejos. ¿Por qué? La pregunta le salió como un disparo. ¿Por qué un hombre como tú se preocuparía por 2 niños que nunca conoció? Por primera vez, la fachada compuesta de Alejandro Duarte se resquebrajó. Bajó la mirada hacia sus manos.
Manos fuertes, notó Lucía. No las manos suaves de quien solo da órdenes. Porque hace 16 años, dijo en voz baja, me dijeron que nunca podría tener hijos propios. Hizo una pausa. Una condición genética muy rara. Cuando hice aquella donación, fue antes de mi diagnóstico, dijo Duarte. Años después, cuando la clínica me contactó para actualizar mi historial médico, mencionaron un nacimiento exitoso. Gemelos. Levantó la mirada y la sostuvo directo en los ojos de Lucía. Serían los únicos hijos que tendría en mi vida. ¿Cómo no me iba a importar? Lucía se dejó caer en la silla de cuero. La ira que la consumía se desvaneció por un momento, desplazada por la emoción cruda en la confesión de Alejandro Duarte. El hombre frente a ella, poderoso, rico, imponente, de pronto parecía vulnerable. 5 años, murmuró ella, con una voz más suave. Lo sé, asintió Duarte. Nacieron el 12 de abril, 6 semanas antes de tiempo, pero fueron unos guerreros desde el inicio. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta manila sencilla. Nunca me acerqué a ti porque respeté tu decisión de elegir un donante anónimo. Pero he mantenido su información médica actualizada con mis médicos por si algún día la necesitaban. Empujó la carpeta por el escritorio hacia ella. Lucía dudó un instante antes de abrirla. Dentro había un historial médico completo, pero no de sus hijos, sino de Alejandro. Pruebas genéticas, árbol genealógico de salud familiar, información detallada que iba mucho más allá de lo que alguna vez le proporcionó la clínica de fertilidad. Mi condición no es hereditaria, dijo él, como si leyera sus pensamientos. Los gemelos no la heredarán. ¿Por qué me estás mostrando esto ahora? Porque tu mensaje esta mañana no fue solo por una fiebre. Tus hijos han estado enfermos con frecuencia el último año. 3 episodios de amigdalitis, infecciones de oído recurrentes, fatiga inusual. Lucía se tensó. ¿Cómo puedes saber eso? Ciudad de México no es tan grande, respondió Duarte con calma. Su pediatra, el doctor Camacho, es uno de los más reconocidos en la región. Fue alumno de uno de los directores médicos de mi fundación. ¿Has estado monitoreando los historiales médicos de mis hijos? Lucía se puso de pie bruscamente. Eso es ilegal. Una violación de la privacidad. No he visto sus historiales, interrumpió él, sin alterar el tono. El secreto médico es sagrado. Pero cuando mi asistente me informó que una mujer con gemelos, con las mismas características, estaba acudiendo repetidamente a consultas, conecté las piezas. Los instintos protectores de Lucía se encendieron. ¿Por qué? ¿Qué quieres de nosotros? Ayudar, dijo simplemente. Tus hijos, nuestros hijos, podrían necesitar atención más especializada de lo que imaginas. El doctor Reynoso no es cualquier pediatra. Es jefe del departamento de inmunología del Hospital Infantil de la ciudad. Como si lo hubieran llamado, un suave golpe en la puerta interrumpió el momento. El doctor Reynoso entró, con su expresión profesionalmente neutral. Señora Méndez, los gemelos están descansando cómodamente. La fiebre ya está respondiendo a la medicación. Sin embargo, me gustaría comentar algunas observaciones con ambos, si me lo permiten. Lucía miró al doctor, luego a Alejandro. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué observaciones? Las infecciones recurrentes, el patrón de síntomas. Considero que sería prudente realizar algunas pruebas adicionales. Nada alarmante, agregó rápido al ver la expresión de Lucía, pero los niños no deberían enfermarse con tanta frecuencia. Los he llevado con su doctor muchas veces, dijo Lucía a la defensiva. Me dice que están fortaleciendo su sistema inmune, que los gemelos suelen contagiarse entre sí. El doctor Reynoso asintió con cortesía.
Eso es cierto en muchos casos, pero me gustaría descartar otros factores subyacentes. Duarte aclaró la garganta. El doctor Reynoso tiene acceso a exámenes que aún no están disponibles de forma general. Un mapeo completo del sistema inmunológico. Podría darnos una imagen clara de por qué son más propensos a las infecciones. Lucía se sintió atrapada entre el agradecimiento y la sospecha. Y estas pruebas, supongo que son caras. ¿Lo serían? Sí, admitió Duarte. Pero el costo no es relevante aquí. Siempre es relevante para mí, espetó Lucía. Años de lucha económica le afilaron las palabras. Algo cambió en la expresión de Duarte. No era lástima, que ella habría rechazado de inmediato, sino comprensión. Por supuesto. Pido disculpas por mi suposición. El doctor Reynoso se excusó con discreción, prometiendo revisar a los niños nuevamente más tarde. Cuando la puerta se cerró, el silencio entre Lucía y Alejandro fue espeso. No necesito caridad, dijo finalmente ella. Esto no es caridad. Esto no es caridad, respondió Daniel con firmeza. Es responsabilidad. Tú cumpliste con tu responsabilidad cuando hiciste esa donación hace 16 años, replicó Lucía. Legal, médica, ética, todo quedó cumplido. Daniel se levantó y caminó hacia la ventana, su reflejo fantasmagórico proyectado contra la vista panorámica del valle. ¿Alguna vez te preguntaste por qué doné en esa clínica en particular? El cambio abrupto de tema descolocó a Lucía. Supuse que eras como la mayoría de los donantes, joven, necesitabas dinero para pagar la universidad. Una risa suave, sin humor, se escapó de él. Tenía 36 años y ya valía más de 50 millones. Se volvió para mirarla. Mi hermana era paciente ahí. No podía concebir de manera natural. La clínica tenía escasez de donantes con ciertas características que ella buscaba, nivel educativo, historial de salud. Hice la donación como un favor al director de la clínica, que la estaba tratando. ¿Tu hermana usó tu muestra? Preguntó Lucía, sintiendo lo extraña que era esa conversación tan íntima. No. Ella y su esposo decidieron adoptar en lugar de seguir con los tratamientos. Para entonces, mi muestra ya estaba registrada en el sistema. Dudó un momento. Cuando recibí mi diagnóstico 2 años después, notifiqué a la clínica. Se suponía que debían retirar mi muestra de la lista activa. Pero aparentemente no lo hicieron. Lucía recordó a la consejera de fertilidad, los cuadernos llenos de perfiles de donantes. El número 7293 se había destacado. Alto coeficiente intelectual, historial de salud impecable, talentos tanto en ciencias como en artes. La clase de genética que cualquier madre querría para su hijo. No me dijeron nada de eso. No lo habrían hecho. La confidencialidad del paciente funciona en ambos sentidos. Un pensamiento cruzó por la mente de Lucía. Si es cierto que respetaste mi privacidad todos estos años, ¿por qué respondiste a mi mensaje? ¿Por qué no simplemente lo ignoraste? La expresión compuesta de Daniel titubeó por un instante. Porque durante 5 años he observado a la distancia cómo 2 niños que comparten mi ADN se han convertido en personas maravillosas. Porque cuando llega un mensaje diciendo que están enfermos otra vez, desde un número que he tenido pero nunca usé, se siente como si el universo me ofreciera una rara segunda oportunidad. Su voz se hizo más baja. Y porque hace 6 meses, mis médicos me dieron un pronóstico con el que aún estoy intentando lidiar. La implicación quedó suspendida en el aire entre ambos. Lucía sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Estás enfermo. La misma condición que me impide tener más hijos es progresiva, dijo con desapego clínico. Llevo años controlándola con tratamiento.
Recientemente se ha vuelto más agresiva. ¿Te estás muriendo? La pregunta salió de sus labios antes de poder suavizarla. Eventualmente, todos lo estamos, intentó bromear, sin éxito. Pero sí, más pronto de lo que pensaba. Tienes todo arreglado, dijo ella. Tus empresas, tus fundaciones. Pero no para unos hijos que nunca esperé conocer, completó él. Exactamente. Un pesado silencio llenó la habitación, solo interrumpido por el sonido distante de risas infantiles. Los gemelos, ya sintiéndose mejor con la medicina, aparentemente estaban encantando a alguien en otra parte de la casa. El rostro de Daniel se suavizó mientras escuchaba. Suenan felices. Son resilientes, dijo Lucía, el orgullo de madre calentando su voz, a pesar de la tensión. Nunca han tenido mucho, pero encuentran alegría en todo. Como su madre, observó él, en voz baja. Lucía no estaba preparada para ese cumplido inesperado. Antes de que pudiera responder, Marta apareció en la puerta. Perdón por interrumpir, pero los pequeños están pidiendo por su mamá y han dejado muy impresionado a Jason. Daniel arqueó las cejas. ¿Mi sobrino está aquí? Llegó hace unos 10 minutos. En este momento está recibiendo instrucciones de su hija sobre cómo organizar una fiesta de té adecuada para un elefante con un solo ojo. Las palabras su hija flotaron en el aire, volviéndolo abstracto en algo repentinamente real. Daniel miró a Lucía, con una pregunta muda en los ojos. Debería verlos, dijo ella, levantándose. Daniel asintió. Por supuesto. Pero Lucía, ella se dio cuenta de que rara vez usaba su nombre de pila. Antes de que te vayas, debes saber que conocerlos, reconocerlos, nunca fue mi intención. Pero ahora que las circunstancias nos han unido, me gustaría ayudar a asegurar su futuro. Sin condiciones. Siempre hay condiciones, respondió ella, con años de independencia forjada en su voz. No esta vez, dijo él con una certeza tranquila. Tienes mi palabra. Mientras Lucía seguía a Marta por el pasillo, no pudo evitar la sensación de que, a pesar de las garantías de Daniel, hilos invisibles ya comenzaban a entrelazarse en sus vidas, conectándolos de formas que no podrían deshacerse. El cuarto al que Marta la llevó claramente estaba diseñado para niños, aunque Lucía dudaba que alguno lo hubiera ocupado recientemente. Estantes llenos de libros y juguetes educativos rodeaban una pequeña mesa donde Emiliano, Elena y un joven de 20 años se sentaban en sillitas conversando con seriedad, mientras sostenían tazas de lo que parecía ser chocolate caliente. «Mami», gritaron los gemelos al unísono. Su anterior letargo había sido reemplazado por una energía alegre. Sus mejillas seguían sonrojadas, pero sus ojos brillaban con más vida. La medicina nos hizo sentir mejor, anunció Emiliano, orgulloso. Y Jason sabe hacer sonidos de elefante para valiente, agregó Elena, levantando a su adorado peluche. El joven se levantó, desplegando su esbelta figura con una torpeza amable desde la diminuta silla. Tenía la mandíbula de Daniel, pero unos ojos más cálidos. Jason Duarte se presentó con una sonrisa. Tus hijos son increíbles. Elena ya me informó que mis sonidos de elefante necesitan trabajo, dijo Jason con seriedad exagerada, y Emiliano rediseñó por completo la organización de la pantalla de inicio de mi teléfono. A pesar de sí misma, Lucía sonrió. Los gemelos siempre habían sido adelantados para su edad, dejando a los adultos confundidos a su paso. Tienden a tomar el control de las situaciones, comentó. Me pregunto de dónde lo habrán heredado, dijo Jason con una mirada cargada de intención, que a Lucía le recordó incómodamente a su tío. Marta carraspeó discretamente. Jason, tu tío quiere verte en su estudio. Un mensaje no dicho pasó entre ellos.
Jason asintió y se volvió hacia los gemelos con solemnidad fingida. He sido convocado al Salón del Trono. ¿Estarán aquí cuando regrese para mejorar mi actuación como elefante? Si mami dice que podemos quedarnos, respondió Elena, mirando a Lucía con esos ojos suplicantes imposibles de rechazar, incluso cuando no estaba recuperándose de una fiebre. Después de que Jason se fue, Lucía se arrodilló junto a sus hijos. ¿Cómo se sienten de verdad? Mejor, respondió Emiliano, y luego susurró en tono conspirativo. Esta casa tiene de todo, hasta una sala de cine. Jason prometió enseñárnosla. Y hay un jardín con un estanque, añadió Elena. Con peces de verdad. A Lucía le dio una punzada en el pecho. Las cosas simples que estas personas adineradas daban por sentadas eran lujos mágicos para sus hijos. Deberíamos pensar en irnos pronto. La señora Morales se va a preocupar. Marta, que organizaba materiales de arte sobre una mesa cercana, habló sin mirarla. La señora Morales ya fue informada de que podrían quedarse a cenar. Hemos preparado la suite de invitados, por si desea que los niños descansen antes del viaje de regreso. La suposición molestó a Lucía, pero no podía negar que los gemelos se veían cómodos, y que sus fiebres habían bajado notablemente. Veremos, respondió, sin comprometerse. En el estudio de Daniel, se desarrollaba una conversación muy distinta. Jason caminaba de un lado a otro frente al escritorio de su tío, pasándose las manos por el cabello, ya despeinado. No puede soltarles esto así. Ni a ellos, ni a ninguno de nosotros. La junta es en 3 días. El plan de sucesión se desarrollará tal como está previsto, interrumpió Daniel con calma. Nada ha cambiado. Nada, repitió Jason con incredulidad. Tío Dan, hay 2 niños en el cuarto de juegos que comparten tu ADN. Niños de los que has habido por años sin decirle a nadie, ni siquiera a mí. Eso me parece un cambio bastante significativo. La expresión de Daniel permaneció impasible. La existencia de los gemelos no afecta a la transición de la empresa. Sigues siendo mi heredero y sucesor. Lo entiendo, pero son tus hijos biológicos, insistió Jason. Eso no los convierte en... Tienen una madre que los ha criado de forma admirable sin ninguna intervención mía, respondió Daniel con firmeza. Mi objetivo es darles atención médica y seguridad financiera, no cambiar sus vidas ni imponerles responsabilidades corporativas que nunca pidieron. Jason se detuvo, observando a su tío con una nueva comprensión. Esto no tiene nada que ver con West Global, ¿verdad? Es personal. Por primera vez, la compostura de Daniel vaciló. Tienen 5 años, Jason. Son brillantes, resilientes, llenos de potencial, y me quedan, con suerte, 2 años y los tratamientos siguen funcionando. La dura realidad quedó suspendida entre ellos. Jason, que había perdido a sus padres en un accidente náutico durante su adolescencia y había sido criado por su tío, sabía mejor que nadie cuánto le costaba a Daniel mostrar emociones. Esta rara vulnerabilidad decía mucho. ¿Y su madre? Preguntó en voz baja. Parece, formidable. Una leve sonrisa apareció en los labios de Daniel. Lo es. Lucía Méndez construyó un negocio exitoso mientras criaba sola a 2 niños. Nunca eligió el camino fácil, lo cual significa que no aceptará tu ayuda, financiera o de otro tipo, con facilidad. Justamente el tipo de reto que te motiva, dijo Jason. En el cuarto de juegos, Lucía observaba a sus hijos con emociones encontradas. Se habían adaptado al lujo que los rodeaba con la facilidad propia de los niños, inmersos en un elaborado proyecto de arte que Marta les había organizado. La ama de llaves se movía entre ellos con eficiencia y calidez, anticipando sus necesidades antes de que las expresaran.
Es muy buena con los niños, observó Lucía. Marta sonrió, con un dejo de tristeza en los ojos. Cría al sobrino del señor Duarte después de que sus padres murieron. Y antes de eso, ayudé a cuidar al propio Daniel cuando era niño. Los Duarte han tenido más tragedias de las que les corresponde. ¿Qué pasó con los padres de Daniel? Se encontró preguntando Lucía. Su madre murió de cáncer cuando él tenía 12 años. Su padre se refugió en el trabajo después de eso, y Daniel quedó principalmente bajo mi cuidado. Le pasó a Elena un vaso de agua fresca para su pincel. Daniel era brillante, pero muy solitario. Siempre estaba construyendo cosas, resolviendo problemas. A los 16, ya desarrollaba software en su habitación. Eso eventualmente se convirtió en la base de lo que hoy es Duarte Global. El retrato que Marta pintaba contrastaba con la imagen que Lucía tenía del calculador multimillonario. Antes de que pudiera hacer más preguntas, el doctor Reynoso apareció en la entrada. Señora Méndez, ¿podría hablar un momento conmigo? El corazón de Lucía dio un vuelco. ¿Hay algo malo? Nada alarmante, la tranquilizó. Pero me gustaría discutir los resultados preliminares en privado. En una salita iluminada por el sol, el doctor Reynoso le explicó que, aunque la infección actual de los gemelos estaba respondiendo bien al tratamiento, los análisis de sangre mostraban marcadores inmunológicos inusuales que merecían una investigación más a fondo. Nada inmediatamente grave, aclaró, pero potencialmente significativo para su salud a largo plazo. Me gustaría programar pruebas médicas completas para mañana en el hospital, dijo el doctor Reynoso. ¿Qué tipo de pruebas? Preguntó Lucía, con las preocupaciones prácticas surgiendo de inmediato. No sé si mi seguro cubra estudios especializados. El señor Duarte ya ha hecho todos los arreglos, respondió con suavidad el doctor. No necesitará seguro. Lucía sintió el conocido ardor del orgullo y la independencia. No puedo aceptar eso. Señora Méndez, el doctor se inclinó hacia ella, su expresión se volvió más seria. Estas pruebas podrían ayudarnos a entender por qué sus hijos se han enfermado con tanta frecuencia. Le hablo como médico, no como empleado del señor Duarte. ¿No le gustaría tener esa información sin importar quién la pague? Planteado así, su objeción le pareció pequeña. ¿Qué madre rechazaría atención médica para sus hijos solo por orgullo? Aún así, aceptar ayuda de Alejandro Duarte le parecía entrar a un terreno resbaloso. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Cuando regresó al cuarto de juegos, encontró a Alejandro sentado con las piernas cruzadas en el suelo junto a los gemelos, examinando sus dibujos con un interés genuino. Al verla entrar, él levantó la mirada, con una pregunta muda que ella respondió con un leve asentimiento. La expresión de alivio en su rostro fue evidente. «Mami, mira lo que hicimos», exclamó Emiliano, mostrándole una pintura. «Es nuestra casa, pero más grande, con un estanque, como aquí». «Y yo dibujé a Valiente con 2 ojos», añadió Elena. Porque Jason dijo, en esta casa, las cosas rotas se arreglan. Ese comentario inocente golpeó a Lucía con fuerza. En su mundo de presupuestos ajustados y compromisos constantes, las cosas se quedaban rotas. Los juguetes sin ojos seguían así. Los techos con goteras se parchaban, no se cambiaban. Los sueños se postergaban en favor de lo esencial. Alejandro pareció notar algo en su expresión. Se levantó con elegancia del suelo, sacudiéndose sus caros pantalones. Marta ha preparado la cena. Nada formal. Los niños mencionaron que su comida favorita es la pizza. Pizza casera, exclamó Emiliano. Con queso de verdad, de ese que se estira. Durante la cena,
En un rincón sorprendentemente acogedor de la cocina, Lucía observó cómo sus hijos conversaban animadamente con Alejandro y Jason, hablando de su escuela, sus amigos y sus sueños con la sinceridad sin filtros de los 5 años. Alejandro los escuchaba con total atención, haciendo preguntas que revelaban un interés auténtico. Más tarde, cuando los gemelos se quedaron dormidos en un sofá mullido, agotados por la emoción y la medicina, Alejandro llevó a Lucía a una terraza desde donde se veían las luces titilantes de la Ciudad de México. «Son extraordinarios», dijo en voz baja. «Has hecho un trabajo increíble criándolos». «Ellos lo hacen fácil», respondió Lucía, con la verdad simple de una madre. «Son buenas personas, incluso con 5 años». «Me gustaría establecer un fideicomiso para ellos», dijo Alejandro, con tono neutral. «Para su educación, su salud, oportunidades que tal vez no podrías ofrecerles por tu cuenta». Lucía se tensó. «He salido adelante 5 años sin tu dinero». «Y lo has hecho admirablemente», dijo él, sin condescendencia, solo con respeto. «Pero no te lo ofrezco como caridad ni para socavar tu independencia. Te lo ofrezco porque es lo que un padre debe hacer, asegurar el futuro de sus hijos». La palabra padre quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno había enfrentado del todo. «Tú no eres su padre», dijo Lucía con más suavidad de la que esperaba. «Eres su donante biológico. Es diferente». «Lo sé», respondió él, girándose por completo hacia ella. «Y no estoy pidiendo cambiar eso. No espero ser de repente un papá para niños que nunca me conocieron. Pero me gustaría la oportunidad de conocerlos en la medida que tú lo permitas. Y, más allá de eso, quiero asegurarme de que tengan todo lo que la vida les pueda ofrecer». En el silencio que siguió, Lucía pensó en el futuro de sus hijos, la educación que soñaba darles, las oportunidades que quería que tuvieran, el miedo constante de qué pasaría si ella enfermaba o perdía su negocio. Pensó en los problemas médicos recurrentes, en las respuestas que podrían brindar los estudios. «Sí», dijo por fin. «Y es un gran sí, acepto que crees algún tipo de fideicomiso, tendría que ser con condiciones. Mi rol como madre no cambia. Todas las decisiones sobre su crianza siguen siendo mías». «Por supuesto», respondió Alejandro sin dudar. «Y cualquier vínculo que llegue a tener con ellos debe ser consistente. Nada de desaparecer si las cosas se complican o si tu salud empeora». Una sombra cruzó su rostro. «Puedo prometerte constancia mientras me sea posible». Después de eso, hizo un gesto hacia la casa, donde Jason podía verse a través de la ventana, revisando a los gemelos dormidos. «Mi sobrino ha sido más un hijo que un sobrino para mí. Él entiende lo que significa la familia». Lucía siguió su mirada. En solo un día, Jason había demostrado ser amable, paciente y genuinamente encantado con los gemelos. Otro vínculo inesperado en esta extraña nueva realidad. «Empezaremos con los exámenes médicos», decidió ella. «Un paso a la vez». Alejandro asintió, aceptando su prudencia. «Un paso a la vez». Y mientras permanecían de pie, uno junto al otro, mirando la ciudad desde lo alto, comenzó a formarse el primer esbozo de una familia poco convencional. No la familia que ninguno había planeado o esperado, pero una que surgía del azar, de decisiones difíciles y de los lazos irrompibles del ADN compartido. En los meses que siguieron, la salud de los gemelos mejoró notablemente con el tratamiento adecuado para la condición inmunológica que se les diagnosticó. Alejandro se convirtió en una presencia constante en sus vidas, nunca invasivo, siempre respetando los límites de Lucía. El fideicomiso que estableció aseguró que nunca les faltaría educación ni oportunidades. Y cuando, 18 meses después, su condición se agravó más rápido de lo esperado, fue Lucía quien organizó las visitas de los gemelos a su habitación de hospital.
donde sus risas y cuentos interminables le dieron luz a sus últimos días. Fue Lucía quien les explicó con ternura la conexión compleja que compartían con ese hombre que se había convertido en su amigo. Y fue Lucía quien se mantuvo de pie junto a Jason en el servicio privado en memoria de Alejandro. Su improbable amistad, forjada por la preocupación compartida por dos niños extraordinarios y el respeto por un hombre brillante y complejo, los había unido para siempre.